de la mañana con 9 minutos, profesor. 8, 9 minutos de la mañana. Y a esta hora tenemos que hablar del mal estado de las calles. El mal estado de las calles, bueno, en todo el país, pero vamos a hablar de un punto en particular, que es la carretera que nos lleva hacia Darién. Mire, Y tenemos ya, profesor. ¿Cómo? Voy a hacer un esfuerzo por ubicar al exministro Arosemena, que se llama, ¿no? Que era Sí. que duró los 5 años en el puesto. Sí, dice que iba a Miami los fines de semana y Ay, pero usted regresaba el está lunes. igual que el otro. Porque es que la gente se quejaba del ministro Arosemena. Pero ya nadie habla del ministro Arosemena porque lo que estamos viviendo en estos 3 años que vamos para el cuarto, es impresionante. Es tan fuerte que nadie se acuerda de Arosemena. ¿Se da cuenta de ese detalle? Bueno, pero es que lo mismo pasó con el presidente, con la gestión del presidente Varela en su totalidad. La gente decía que no podía haber una gestión peor que la del presidente Varela, y ahora esos mismos que decían eso, dicen que Nito Cortizo lo superó. Bueno, 8 10 minutos. del 100% de los que dicen eso, hay un porcentaje, no sé cuán alto, no sé cuán bajo, que está en la política de la jodedera. Sí, puede ser. Hay otro porcentaje que sí llega a esa conclusión por vivencia. Y es lo que nos está pasando con el MOP. Es lo que nos está pasando con el MOP. Bueno, y fíjate. ¿Cómo se llama el amigo? Casís. ¿Se acuerdan que Casís tenía hasta un segmento? que iba y tapaba los huecos, sí. Hacía la labor de las autoridades. Ahora. ¿Y ahora? No, ¿será que entonces que tienen que regresar a Casilla a hacer esa tarea? No puede ser. Arosemena, uno de los dos tiene que regresar a los dos. Bueno, profesor, ya está con nosotros vía telefónica uno de los dirigentes de esta comunidad en Chepo. Se trata de Benildo Bultrón. Y le digo uno de los dirigentes porque es que era todo un grupo. Hoy vamos a tener a las dos partes. Ahora resulta que se han dividido por algunas situaciones internas de ellos y entonces hay dos grupos. El tema, profesor, está en que ellos están divididos, pero la situación de la carretera está terrible, igual que antes, porque todavía no se ha Entonces, solucionado. divididos, ¿qué van a lograr? Exactamente nada. Así es. Benildo Bultrón, residente de Chepo. Ellos, en este grupo dirigido por el señor Benildo Bultrón, está amenazando con cerrar la vía panamericana el día lunes si el gobierno mire no... ese hueco, para los que nos mire están eso. viendo en las redes sociales, mire ese hueco en el medio de la... Ah, no, mire eso, mire eso. ¿Y eso dónde es, Flor? En la carretera de Chepo, camino a Darién. Qué barbaridad. Mire la profundidad de ese hueco. Sí. Ese pick-up y ese camión que está allá atrás pasan por ese hueco y no les pasa nada, pero un carrito sedán, ahí queda. Bueno, profesor, antes de saludar al señor Benildo, ¿Bienvenido a dónde dice ahí? A Darién. Bienvenidos a Darién. Esa es la bienvenida que le dan a la gente. Esa porquería calle. Señor Benildo Bultrón, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos allí, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y buenos días también a todo mi país, Panamá. Y todo. Señor Benildo, entonces, ustedes por acá han pasado varias veces quejándose del problema de la cartera, reclamando a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas a que le solucione el problema, pero a la fecha no ha pasado nada. Entiendo que hay un proceso ya de licitación en el Ministerio de Obras Públicas, pero ustedes quieren que el gobierno les responda ya cuándo van a solucionar el problema. Y si eso no ocurre, ¿qué es lo que pasa el lunes? Bueno, si no nos da la respuesta que nosotros necesitamos, nos vamos al cierre indefinido en el corregimiento de Tortí de Chepo. Por el problema de que nosotros en el 2020 había una junta directiva donde se hicieron reuniones respecto a esta carretera. Todo eso se desbarató y quedó en stand-by. El 24 de noviembre del 2021 nos reunimos por primera vez
con el director nacional de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas, Zacarías Álvarez, y también con el director nacional de la APP, Asociación Pública Privada, Ramón Adames, en el corregimiento de Tortí. Desde ese día se nos comunicó que para el mes de abril, de parte de ellos, se iba a hacer la licitación de la mega obra desde la Garza de Pacora hasta la provincia de Darién. Desde allí nos hemos sentado con ellos, hemos sido flexibles, accesibles, para que se nos diera una respuesta sin tener que llegar a medidas fuertes como cierre de calle. La última reunión que sostuvimos en Panamá fue el 31 de octubre de 2022. Pero todos son cuentos, cuento saca cuento y todo queda en cuento. Y realmente, pues, este ministerio se ha burlado de nosotros. Se firmaron compromisos el 10 de marzo, cuando tuvimos el cierre en Tortí del 2022 por el ministro Rafael Sabone, que donde se iba a tener un paliativo funcionable, una buena rodadura, mientras salía la mega obra de esta carretera. Se empezó, que ese paliativo se empezaba el 14 de marzo y realmente ha sido un fracaso total. La carretera y lo poco que se le hizo de paliativo ha quedado peor. Hay 98 kilómetros de carretera desde Cañita hasta Aguafría número 1 que está inservible. Ya eso no se le puede llamar ni carretera, un camino, un callejón. Eso no sirve. Los carros a diario se están dañando, los carros se han volcado, incluso no hace mucho una mula con combustible se volcó y el muchacho se quemó, todo dentro de la mula por el pésimo estado en que está la carretera. Entonces ya no le creemos al Ministerio de Obras Públicas nada de lo que nos diga, porque ellos nos piden ahora a nosotros que tengamos un poquito de paciencia. Yo creo que desde el 24 de noviembre de 2021, en la fecha que estamos, hemos sido pacientes. Ya no aguantamos más ese matraqueo de la carretera, está vuelta a leña. Mire, lo grave de la situación, que eso lo leí creo la semana pasada, profesor, en uno de los periódicos de circulación, del accidente de este señor en esa mula, que probablemente lo provocó uno de los huecos de la vía, que lamentablemente perdió la vida. Acá el señor Benildo nos dice que efectivamente eso fue lo que ocurrió. El tema, profesor, es que no solamente Chepo, la carretera hacia Darién, es todo el país que está en estas condiciones, unos en peor estado, ¿no? que otros. Y bueno, pues a prepararse para el lunes porque van a cerrar la vía. ¿No hay otra opción, señor Benildo? No, solamente hay una opción, una opción. Queremos que el mismo presidente de la República, de nuestro país, dé la cara al pueblo y nos traiga en sus manos, él mismo, en sus manos, una hoja membretada, sellada, firmada, con la fecha del inicio de la construcción de la carretera panamericana desde Las Garzas, de Pacora hasta Yavisa, Darién. Cuando nosotros tengamos esa nota en físico, en nuestras manos y con el pueblo, nosotros levantamos el cierre. Porque todo lo que ha venido de parte del Ministerio de Obras Públicas ha sido puro mareo, puro mareo. Claro, pero Benigno, usted con todo el respeto, con todo el respeto, usted y yo sabemos, y los oyentes sabemos que eso no va a pasar. El presidente no va a ir para allá con una hoja membretada y va a llegar un punto en donde usted no puede, o sea, ustedes no pueden parar la vía por días, por meses. Más allá de esa exigencia, que es válida, pero que sabemos que no va a ocurrir, bueno, ¿qué otro límite tienen ustedes? Bueno, que ellos se manifiesten, pero que ya realmente, pues, que realmente tengan
una fecha de inicio de la construcción de la carretera, porque francamente, pues lo que se quiere es ya ver realmente que se va a construir esta carretera. Yo pienso que desde el 2020 se viene hablando de la sociedad, asociación público-privado. Es un proyecto moderno, nos lo han presentado en muchas reuniones, las cuales hemos tenido con ellos, en video, en la pantalla, cómo vienen las especificaciones de la carretera, pero nosotros, la necesidad es tan urgente que necesitamos que esa obra se haga. No importa que le pongan una fecha de construcción, sea el 5 de abril del 2023 en julio, pero que haya una fecha del inicio de la construcción de la carretera. Nosotros no queremos tampoco estar cerrando carreteras porque somos claritos en el tema que perjudicamos los derechos de terceros, al libre tránsito, pero es que la necesidad nos obliga a tomar estas acciones que no debemos de tomarlas. ¿Por qué? Porque a falta de respuesta del gobierno nacional y del Ministerio de Obras Públicas. Sí quiero ser bien claro, la población de Darién y el área de Panamá Este, Chepo, Tortí, ya estamos incómodos, ya nos sentimos burlados, incluso hasta con el paliativo que no se cumplió. Ahora que ya se inició la recta del cierre, el 6 estuvieron haciendo volanteos acá por los áreas de Tortí. El día 10 se hizo reunión en Tortí, el día 11 en la Universidad de Tortí y el día 12, si no me equivoco, estaban en Darién. Entonces lo que no queremos es que haya división entre nosotros mismos. Yo quiero hacerle un llamado a toda la población del corregimiento de Tortí, Chepo y Darién, que nosotros mismos no estemos divididos. Yo quiero que entre nosotros mismos entendamos que la necesidad es de todos, de todos. Yo llamo a la paz, a la cordura de cada uno de nosotros, porque estamos, como quien dice, divididos ahora mismo en el sentido de que hay un grupo apoyando que el cierre no vaya, pero nosotros también estamos en el otro grupo donde sí queremos que se nos dé una respuesta de parte del gobierno nacional. Yo no quiero, y que le pido a Dios Todopoderoso y a todo el pueblo, a lo cual he mencionado, que nosotros como pueblo de Tortí, que nosotros mismos, que somos los moradores, no caigamos en esta trampa de enfrentarnos nosotros mismos, porque eso no es lo que estamos buscando, no estamos buscando. Yo no quiero que haya enfrentamiento entre nosotros mismos que vivimos en el área de Tortí, porque la necesidad de esta carretera es de todos. Señor Benildo, vamos a estar en contacto con usted para saber qué más ocurre por allá, por esa comunidad. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido esta mañana. Ya que se debe saludos y bendiciones. ¿A qué se debe la disyuntiva entre ellos, Flor? No sé, unos quieren esperar a que el gobierno termine el proceso de licitación y el grupo del señor Bultrón dice que han esperado demasiado, que ya tienen el año pasado, para el mes de julio, supuestamente ya iban a tener el proceso de licitación listo con la empresa que iría a hacer el proyecto. Y ellos dicen que, bueno, ahora hay que esperar un año más. Y el otro grupo, que es con quien vamos a conversar ahora, si es que se conecta nuestra invitada, nos dicen que ya ellos han acordado algunos puntos con el gobierno dentro de los que ya se encuentra la licitación andando, pero que dice que eso tiene obviamente un periodo de tiempo, ¿no? Para poder que finalmente una empresa se gane el proyecto, se adjudique el proyecto. Y le presten atención, Flor. Y le presten atención. El tema es, profe, que sí. Yo sé que aquí me están escribiendo los oyentes que ese problema de Darién, de la comunidad de Chepo, no solamente allá, que es todo el país. Pero no en todo el país las calles están como están allá. Los que están viendo por YouTube pudieron observar las imágenes terribles de esa vía. Que de verdad ya, eso no puede esperar. ¿Qué va?
Y lo cierto es que yo no sé cómo va a ser MOP, porque el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? El que mucho es abarca, así. poco aprieta. Por Y más que él nos diga que en el 2023 va a ser y va a ser y va a ser, ya no va a quedar bien. Óigame lo que le digo. Sí, no, profesor. Y lo más terrible de todo esto, no es que, bueno, sí, es terrible que tengamos las calles en todo el país como las tenemos, pero que ya hayan dos situaciones en las que se digan que estas personas fallecieron a causa del mal estado de la carretera, que es el caso que se dio en Panamá Norte con el ciclista y el Metrobús, y la semana pasada el señor conductor de un camión de combustible que por esquivar un hueco aparentemente se fue al precipicio y murió calcinado. Entonces, sí, es terrible que dos vidas humanas se hayan perdido producto de que, bueno, la calle está en tan mal estado y que yo no sé, Gonzalo, el profesor y los que nos están escuchando, en algún momento les ha tocado tener que chipear un hueco y cuando de repente viene el carro de atrás pitándole porque uno casi que se le va a tirar encima. Obviamente. Entonces, eso sí pasa con un estado de la calle tan terrible como lo tenemos. Sí pasa. Porque el conductor va a tratar de evitar el hueco siempre. Claro. Sí. Es todo un tema que yo no le veo solución, le advierto, ¿eh? No es que quiero estar agorero, pero ¿en qué tiempo el MOB repara todas las calles del país, Flor? No tiene tiempo. No hay cuántas constructoras hay. Además, vaya a ver cuántas constructoras quieren meterse a hacer negocio con el gobierno en estos días. Exacto, porque ¿cuándo le van a pagar? Se llega el otro gobierno y el otro gobierno, entonces, a ver cuándo responde eso con esos pagos, ¿no? Y queda la empresa fregada. No, llega el otro gobierno y se para todas esas cuentas ahí, hay que revisar una por una. Señores, ya tenemos en vía telefónica a Darisbel Ríos, quien es nuestra siguiente invitada del movimiento Pro Carretera de Chepo. Darisbel, buenos días, bienvenida. Gracias. La posición de ustedes, porque ustedes siguen en el movimiento, ¿cómo es? Movimiento Pro Carretera de Chepo, de Chepo. Cañita Guajira Chepo, está bien. La posición de ustedes es distinta a la del señor Bultrón. Obviamente tienen el mismo problema, pero ellos han decidido ya darle un ultimátum al gobierno. Ustedes dicen que ya han podido avanzar en algunas conversaciones y que pronto se pudiera dar esta licitación. Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó y en cuál es el punto en que está esa licitación. Bueno, buenos días. Antes que nada, saludos y gracias por la oportunidad. Bueno, más que nada, el señor Bultrón era el presidente del Comité Pro Carretera hasta el 30 de diciembre, que él mismo, pues, de manera voluntaria, decide renunciar a la organización. Bueno, después de esto, nosotros quedamos 11 miembros de la Junta Directiva y decidimos, pues, continuar dejando al vicepresidente como presidente interino mientras que las cosas avanzaran para darle continuidad al tema. Nosotros, desde que el señor Bultrón anuncia el cierre del 16 de enero, como comité éramos parte de esa iniciativa, pues respaldando de alguna forma y con unos contras por otras situaciones claras. O sea, nosotros tuvimos 74 horas cerrada la vía, y lastimosamente si no se uniera Tapora, no se hubiese unido amenazado Divisa y los otros lugares, nosotros no hubiésemos tenido el ministro en 74 horas acá en Tortí. Entonces volver a la misma historia era como volver a pasar lo mismo que vivimos esos días, y les digo que no es nada fácil. Yo estuve allí las 74 horas ininterrumpida y eso no es fácil. Entonces, lo que comentábamos como junta directiva, vamos a hacer otro tipo de fuerza, vamos a hacer otro tipo de avanzada, como se decía. Vamos a hacer algunas otras cosas para presionar, porque al gobierno hay que presionarlo. Estamos claros de que sin presión ellos no buscan la forma de resolver. Entonces, era clara la presión y era lógico lo que se iba a hacer, pero siempre buscando otras alternativas, que no nos cerráramos nosotros mismos porque nos íbamos a dañar nosotros mismos, porque no nos iban a escuchar. Los medios de comunicación a nivel nacional no se enteran hasta después que pasa algo donde ellos puedan tener acceso.
Entonces, pues como esa realidad teníamos, planteamos otras cosas. Bueno, ahí hubieron algunas cosas en las que no se estuvo de acuerdo y nosotros pues le hemos estado dando seguimiento al proyecto. Nosotros desde el día que asumimos el compromiso que el ministro llegó al área, nosotros asumimos unos compromisos y no hemos soltado el pie del acelerador. Hemos estado pendientes de cada paso del proyecto. Que sí hubieron meses que ellos sacaron maquinarias del área, dejaron de repente de comunicarse después que se anunció el cierre. Sí es cierto, eso sucedió y bueno, ya nosotros buscábamos, vean acá, no tenemos nada, tenemos que buscar la forma de tener una respuesta. Después de esto, ya pues recibimos nuevamente la llamada por parte del equipo de trabajo del ministro, en donde se nos anunciaba que ya tenían una respuesta de avance, porque no la habían podido dar antes por temas legales, que constituían ya las 14 empresas que están peleando por el proyecto, están haciendo sus presentaciones para el proyecto. Entonces, pues continuamos, ya el avance está, hoy tienen reunión de ente rector que van a aprobar la ley, el pliego final, se sube a Gaceta Oficial y ya después que está en Gaceta Oficial, ya posterior a eso, el pliego tiene que estar colgado en la página de Panamá Compra. Entonces, si ya nosotros tenemos lo que ya teníamos programado, lo que va a pasar, quizás no tenemos fecha, pero tenemos una programación ya. Hay algo que se ha logrado. No podemos decir que no se ha logrado nada. Hemos logrado y este ha sido el esfuerzo de todo lo que hemos asistido a reuniones. Pero no tienen fecha, Darisbel, ustedes son conscientes de que eso se pudiera extender aún más cuando no tienen ni siquiera una fecha. Ok, sabemos que lo que consultábamos era lo mismo porque no hay una fecha. Entonces lo que ellos hablaban es que no pueden dar fechas porque todavía, por lo menos, si el pliego sube, por decirle algo, sube el martes o miércoles, de allí comienzan a contar los 60 días que el pliego va a estar en la página Panamá Compra. Cuando ya eso se da, que ya se debe conocer qué empresa gana, entonces de allí ya se tiene. Ellos tienen un aproximado de que en abril ya tenemos que tener empresa. O sea, ellos no nos dan fecha, pero nos dan mes. Claro. Aproximadamente en abril ya hay una empresa. Si no tenemos ninguna oposición, hay una empresa ya que va a iniciar el proyecto carretera. Pero a eso nosotros tenemos que darle seguimiento. Nosotros tenemos que estar constantes de que por lo menos hoy a las 9 de la mañana se reúne el ente rector, a las 11, 12 o antes de que termine la noche. Nosotros tenemos que saber si eso fue cierto, si hubo reunión, qué pasó, porque igual mandamos en el comunicado, mandamos una solicitud al presidente de la República. Hay tiempos aquí que todavía se pueden acortar. No es justo de que de una reunión de un ente rector donde van a estar los 5 ministros y el contralor, no se puede de allí mismo sacar una resolución, firmarla por ellos mismos, levantar a la Gaceta Oficial, que eso se hace todo de la manera tecnológica. No tienes que esperar darle la vuelta tanto, a esperar 2 días hábiles después, porque simplemente eso es lo que están acostumbrados a hacer. O sea, si el presidente puede decirle, ven acá, reúnanse, hagan su resolución, firmen y levanten en Gaceta Oficial de una vez para que ya tengan la oportunidad de que el pliego esté ya colgado en la página Panamá Compra, que ya tenemos solo un alivio. Y esos son los tiempos que nosotros estamos pidiendo como Comité Pro Carretera que se agilice. Y eso lo puede hacer el señor presidente, porque claro eso que sí. en manos del presidente. Que se acabe la burocracia. Bueno, Darisbel, ojalá y puedan solucionar el problema. Nosotros vamos a estar al pendiente de qué más va a ocurrir en esa comunidad y ojalá y el gobierno les cumpla. Sí, ojalá, porque si no, ese mismo día se le dijo al equipo de trabajo, no el Comité Pro Carretera solamente, todas las organizaciones que estaban allí de productores, le dimos un ultimátum. Si en abril nosotros no tenemos luces, claro que nosotros vamos a darle seguimiento, pero ellos le dicen, si no tenemos luces, nosotros nos unimos al Comité Pro Carretera y vamos a cerrar la ciudad capital. No vamos a cerrar la Darien, vamos a cerrar la ciudad capital. Entonces, cosas como esta, pues ellos están conscientes que si en abril ellos no hacen el trabajo, el problema va a ser mayor. Entonces, hay que ser responsables, ¿no? Entonces, nosotros somos responsables porque tenemos un equipo de personas en un comité que sigue trabajando. Somos responsables porque tenemos un compromiso con la gente para que se cumplan los acuerdos con el ministro, que es la empleabilidad para el área este y Darien. Esos compromisos que nosotros como comité asumimos y queremos darle seguimiento. Entonces, más que nada, pues en conjunto con el presidente actual, pues estamos tratando de trabajar en consenso, trabajar todos juntos
y buscar la forma de continuar. Adicional, somos un aliado más del señor Bultrón, porque a la final todos luchamos por la misma causa. Todos queremos la carretera. Así que, ojalá y se puedan poner de acuerdo entre ustedes para que no haya esa división. ¿cómo? Que ojalá y se puedan poner de acuerdo entre ustedes y que no haya esa división, que puedan hacer el esfuerzo en conjunto. Igual al Todos. final yo lo veo un poco positivo y le digo por qué, porque ya no es un grupo organizado que está luchando por la carretera, ya son dos grupos organizados que están luchando por la carretera. Y a la final eso es bueno, porque es una lucha más. O sea, Sí, el único problema es que si se llega a dar ese cierre el día lunes, nos afectamos nosotros mismos, se afectan todos. Bueno, sí, así es. Pero bueno, él tiene su postura y nosotros respetamos su forma de pensar de él y su equipo que está pues en programación para el cierre. Nosotros respetamos, pero también tenemos que ser responsables de decir que no es que aquí no hay nada, aquí ya hay un proceso que él mismo sabe, que él ha estado dando seguimiento igual que nosotros, y no podemos ser irresponsables de vender a la población otra idea, que no es. Claro. Darisbel, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Cómo no, saludos. Hasta luego. Ya son las 8:35 de la mañana, Melissa.